Inmaculada Concepción de María. Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles. Bula Ineffabilis Deus, el Papa Pío IX, la Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que por una gracia singular de Dios, María fue preservada de todo pecado, desde su concepción, como demostraremos. Esta doctrina es de origen apostólico, aunque el dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854, en su Bula Ineffabilis Deus. Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles. Pío IX, Bula Ineffabilis Deus, 8 de diciembre de 1854, la concepción es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica procedente de los padres. La concepción es el momento en que comienza la vida humana. Cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción no nos referimos a la concepción de Jesús quien, claro está, también fue concebido sin pecado. El dogma declara que María quedó preservada de toda carencia de gracia santificante desde que fue concebida en el vientre de su madre Santa Ana. Es decir, María es la llena de gracia desde su concepción. La encíclica Fulgens Corona, publicada por el Papa Pío XII en 1953 para conmemorar el centenario de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, argumenta así: si en un momento determinado la Santísima Virgen María hubiera quedado privada de la gracia divina, por haber sido contaminada en su concepción por la mancha hereditaria del pecado, entre ella y la serpiente no habría ya, al menos durante ese periodo de tiempo, por más breve que fuera, la enemistad eterna de la que se habla desde la tradición primitiva hasta la solemne definición de la Inmaculada Concepción, sino más bien cierta servidumbre. Fundamento bíblico. La Biblia no menciona explícitamente el dogma de la Inmaculada Concepción, como tampoco menciona explícitamente muchas otras doctrinas que la Iglesia recibió de los apóstoles. La palabra Trinidad, por ejemplo, no aparece en la Biblia. Pero la Inmaculada Concepción se deduce de la Biblia cuando ésta se interpreta correctamente a la luz de la tradición apostólica. El primer pasaje que contiene la promesa de la redención, Génesis 3:15, menciona a la Madre del Redentor. Es el llamado Protoevangelium, donde Dios declara la enemistad entre la serpiente y la mujer. Cristo, la semilla de la mujer, María, aplastará la cabeza de la serpiente. Ella será exaltada a la gracia santificante que el hombre había perdido por el pecado. Solo el hecho de que María se mantuvo en estado de gracia puede explicar que continúe la enemistad entre ella y la serpiente. El Protoevangelium, por lo tanto, contiene una promesa directa de que vendrá un Redentor. Junto a él se manifestará su obra maestra, la preservación perfecta de todo pecado de su Madre Virginal. En Lucas 1:28 el ángel Gabriel enviado por Dios le dice a la Santísima Virgen María: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Las palabras en español llena de gracia no hace justicia al texto griego original que es charitomene y significa una singular abundancia de gracia, un estado sobrenatural del alma en unión con Dios. Aunque este pasaje no prueba la Inmaculada Concepción de María, ciertamente lo sugiere. El Apocalipsis narra sobre la mujer vestida de sol, Ap 12,1. Ella representa la santidad de la Iglesia, que se realiza plenamente en la Santísima Virgen en virtud de una gracia singular. Ella es toda esplendor porque no hay en ella mancha alguna de pecado. Lleva el reflejo del esplendor divino y aparece como signo grandioso de la relación esponsal de Dios con su pueblo. Los padres de la Iglesia y la Inmaculada. Los padres se referían a la Virgen María como la segunda Eva. C.F. Isioar, 1522, pues ella desató el nudo causado por la primera Eva. Justín,
Dialogue. Cum Trifone, 100, Ireneo, contra Aereses, 3, 22, 4, Tertuliano, de Carne Christi, 17, Julius Firmicus Maternus, de Errore Profan. Relic 26, Cirilo ad Jerusalem, Catecheses, 12, 29, Epipanius, Aeres, XXV 2, 18, Theodotus of Ancyra, or. In esse date número 11, and Sedulius, Carmen Paschale, 2, 28. También se refieren a la Virgen Santísima como la absolutamente pura San Agustín y otros. La Iglesia Oriental ha llamado a María Santísima la Toda Santa. En el siglo IX se introdujo en Occidente la fiesta de la Concepción de María, primero en Nápoles y luego en Inglaterra. La castaña, escribe Admero, es concebida, alimentada y formada bajo las espinas, pero que a pesar de eso queda al resguardo de sus pinchazos. Incluso bajo las espinas de una generación que de por sí debería transmitir el pecado original, María permaneció libre de toda mancha, por voluntad explícita de Dios que, lo pudo, evidentemente, y lo quiso. Así pues, si lo quiso, lo hizo. Los grandes teólogos del siglo XIII presentaban las mismas dificultades de San Agustín. La redención obrada por Cristo no sería universal si la condición de pecado no fuese común a todos los seres humanos. Si María no hubiera contraído la culpa original, no hubiera podido ser rescatada. En efecto, la redención consiste en librar a quien se encuentra en estado de pecado. El franciscano Juan Duns Scoto. Al principio del siglo XIV, inspirado en algunos teólogos del siglo XII y por el mismo San Francisco, siglo XIII, devoto de la Inmaculada, brindó la clave para superar las objeciones contra la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Él sostuvo que Cristo, el mediador perfecto, realizó precisamente en María el acto de mediación más excelso. Cristo la redimió preservándola del pecado original. Se trata una redención aún más admirable, no por liberación del pecado, sino por preservación del pecado. Scoto preparó el camino para la definición dogmática. Dicen que su inspiración le vino al pasar por frente de una estatua de la Virgen y decirle, dignáreme laudare te, Virgo Sacrata, o Virgen Sacrosanta, dadme las palabras propias para hablar bien de ti. 1. ¿A Dios le convenía que su madre naciera sin mancha del pecado original? Sí, a Dios le convenía que su madre naciera sin ninguna mancha. Esto es lo más honroso, para él. 2. ¿Dios podía hacer que su madre naciera sin mancha de pecado original? Sí, Dios lo puede todo, y por tanto podía hacer que su madre naciera sin mancha, inmaculada. 3. ¿Lo que a Dios le conviene hacer lo hace? ¿O no lo hace? Todos respondieron, lo que a Dios le conviene hacer, lo que Dios ve que es mejor hacerlo, lo hace. Entonces Scoto exclamó, luego 1. Para Dios era mejor que su madre fuera inmaculada, o sea sin mancha del pecado original. 2. Dios podía hacer que su madre naciera inmaculada, sin mancha. 3. Por lo tanto, Dios hizo que María naciera sin mancha del pecado original. Porque Dios cuando sabe que algo es mejor hacerlo, lo hace. Méritos. María es libre de pecado por los méritos de Cristo Salvador. Es por el que ella es preservada del pecado. Ella, por ser una de nuestra raza humana, aunque no tenía pecado, necesitaba salvación, que solo viene de Cristo. Pero ella singularmente recibe por adelantado los méritos salvíficos de Cristo. La causa de este don, el poder y omnipotencia de Dios. Razón, la maternidad divina. Dios quiso prepararse un lugar puro donde su Hijo se encarnara. Frutos. 1. María fue inmune de los movimientos de la concupiscencia. Concupiscencia, los deseos irregulares del apetito sensitivo que se dirigen al mal. 2. María estuvo inmune de todo pecado personal durante el tiempo de su vida. Esta es la grandeza de María, que siendo libre, nunca ofendió a Dios, nunca optó por nada que la manchara o que le hiciera perder la gracia que había recibido. El dogma de la Inmaculada Concepción de María no ofusca, sino que más bien pone mejor de relieve los efectos de la gracia redentora de Cristo en la naturaleza humana. Todas las virtudes y las gracias de María Santísima las recibe de su Hijo. La Madre de Cristo debía ser perfectamente santa desde su concepción.
Ella desde el principio recibió la gracia y la fuerza para evitar el influjo del pecado y responder con todo su ser a la voluntad de Dios. A María, primera redimida por Cristo, que tuvo el privilegio de no quedar sometida ni siquiera por un instante al poder del mal y del pecado, miran los cristianos como al modelo perfecto y a la imagen de la santidad que están llamados a alcanzar, con la ayuda de la gracia del Señor, en su vida. En torno a las ideas de Escoto se suscitó una gran controversia. Después de que el Papa Sixto IV aprobara, en 1477, la Misa de la Concepción, esa doctrina fue cada vez más aceptada en las escuelas teológicas. El Papa sí. Fue valioso también el aporte del mundo universitario. Las universidades de París, Maguncia y Colonia y, en España, la de Valencia 1530, Granada, Alcalá 1617, Salamanca 1618 y otras proclamaron a María Inmaculada como patrona. Sus doctores, al recibir el grado, hacían voto y juramento de enseñar y defender la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María tiene un llamado para nosotros. 1. Nos llama a la purificación. Ser puros para que Jesús resida en nosotros. 2. Nos llama a la consagración al corazón inmaculado de María, lugar seguro para alcanzar conocimiento perfecto de Cristo y camino seguro para ser llenos del Espíritu Santo. Con la Inmaculada Concepción de María comenzó la gran obra de la redención, que tuvo lugar con la sangre preciosa de Cristo. En él toda persona está llamada a realizarse en plenitud hasta la perfección de la santidad. Juan Pablo II, 5 de diciembre de 2003. Respuesta a los argumentos contra la Inmaculada Concepción de María. 1. Argumento. La Inmaculada Concepción contradice la enseñanza de San Pablo. Todos han pecado y están lejos de la presencia salvadora de Dios. Romanos 3:23. Respuesta católica. Si fuéramos a tomar las palabras de San Pablo. El dogma de la Inmaculada Concepción de María no contradice la enseñanza paulina en RM 3:23 sobre la realidad pecadora de la humanidad en general, la cual estaba encerrada en el pecado y lejos de Dios hasta la venida del Salvador. San Pablo enseña que Cristo nos libera del pecado y nos une a Dios, cf. Efesios 2:5. Esta es la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. El pecado original afecta a la naturaleza humana, que se encuentra así, en un estado caído. Por eso, el pecado se transmite, por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Pero Jesús tiene la potestad para preservar a su madre del pecado aplicando a ella los méritos de su redención. San Pablo declara que, como consecuencia de la culpa de Adán, todos pecaron, y que, el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, Rom 5,12.18. El paralelismo entre Adán y Cristo se completa con el de Eva y María. La mujer tuvo un papel importante en la caída y lo tiene también en la redención. San Ireneo, padre de la Iglesia del siglo II, presenta a María como la nueva Eva que, con su fe y su obediencia, contrapesa la incredulidad y la desobediencia de Eva. Ese papel en la economía de la salvación exige la ausencia de pecado. Era conveniente que, al igual que Cristo, nuevo Adán, también María, nueva Eva, no conociera el pecado y fuera así más apta para cooperar en la redención. El pecado que mancha a toda la humanidad no puede entrar en el Redentor y su colaboradora. Con una diferencia sustancial, Cristo es totalmente santo en virtud de la gracia que en su humanidad brota de la persona divina, y María es totalmente santa en virtud de la gracia recibida por los méritos del Salvador. Entonces, lo que Pablo declara en forma general para toda la humanidad no incluye a Jesús y a María. 2. Argumento. Según algunos, María reconoce que ella era pecadora y que necesitó ser rescatada por la gracia de Dios. Lucas 1, 28, 47. Respuesta católica. Que María se declarara pecadora es falso. Que ella se declarara salvada por Dios es cierto. En LC 1:48 ella reconoce que fue salvada. ¿De qué? Del dominio del pecado, por gracia de Dios. Pero para eso no tuvo que llegar a pecar. Dios la salvó preservándola del pecado.
El dogma de la Inmaculada Concepción de María no niega que ella fue salvada por Jesús. En María las gracias de Cristo se aplicaron ya desde el momento de su concepción. El hecho de que Jesús no hubiese aún nacido no presenta obstáculo, pues las gracias de Jesús no tienen barreras de tiempo y se aplicaron anticipadamente en su madre. Para Dios nada es imposible. ¿Cómo sabemos que la Virgen María fue concebida sin pecado? La fe católica reconoce que la revelación bíblica necesita ser interpretada a la luz de la tradición recibida de los apóstoles y según el desarrollo dogmático que, por el Espíritu Santo, ha ocurrido en la Iglesia. De esta manera lo que está ya en la Biblia en forma de semilla se llega a entender cada vez mejor. Juan Pablo II sobre la Inmaculada Concepción. 1. En la reflexión doctrinal de la Iglesia de Oriente, la expresión llena de gracia, como hemos visto en las anteriores catequesis, fue interpretada, ya desde el siglo VI, en el sentido de una santidad singular que reina en María durante toda su existencia. Ella inaugura así la nueva creación. Además del relato lucano de la Anunciación, la especial de María y hacia el hecho de que fue completamente librada del influjo de Satanás, nos hacen intuir en el privilegio único concedido a María por el Señor el inicio de un nuevo orden, que es fruto de la amistad con Dios y que implica, en consecuencia, una enemistad profunda entre la serpiente y los hombres. Como testimonio bíblico en favor de la Inmaculada Concepción de María, se suele decir: llena de gracia, el nombre más bello de María. Benedicto XVI, 2006. Queridos hermanos y hermanas, celebramos hoy una de las fiestas de la Bienaventurada. Consuelo para el pueblo de Dios en camino, Lumen Gentium, 68. Con esta conciencia os invito a uniros a mí cuando, en la tarde, renueve en la Plaza de España el tradicional homenaje a esta dulce Madre por la gracia y de la gracia. A ella nos dirigimos ahora con la oración que recuerda el anuncio del ángel. Oraciones. Oración a la Inmaculada Virgen María Santísima Virgen, yo creo y con